Ok. El tema de hoy, yo les había pedido que en el mensaje que revisen su cuaderno de básica, por lo menos los estudiantes que estuvieron conmigo desde básica. El tema de presente perfecto, para refrescar ese tema un poquito, que hoy día vamos a ver ese mismo tema, pero con mayor profundidad, ¿ya? El presente perfecto. ¿Alguien leyó qué era eso? ¿Alguien que desee participación? ¿Nadie? El presente perfecto es un tiempo verbal que usamos para hablar de algo que sucedió, Licen, en el pasado, pero tiene relevancia en el presente, ya que se ha podido ocurrir hace muy poco tiempo o porque está en acción de no haber finalizado. Muy bien. Usted consultó en el internet, ¿no es cierto? Me sonrío nomás. Sí, Licen, no tengo por qué mentir, así es. Sí, eso está clarito en el internet. Yo no les di esa definición así tan precisa. Muy bien. Sí, el presente perfecto es eso. Voy a compartirles mi pantalla. Me avisan si es que ven mi pantalla, ¿ya? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, Licen. Muy bien. Entonces aquí tengo una pequeña definición de lo que es el presente perfecto. Presente perfecto dice: usamos el presente perfecto en inglés para hablar acerca de una acción, ¿ya? O un evento que comenzó en el pasado y que continúa hasta el día de hoy, ¿ya? Algo que comenzó en el pasado y continúa hasta el día de hoy. Ese es el presente perfecto. O que tiene efectos o resultados en el presente. ¿Sí? Algo que sucedió, que ya sucedió, pero que sigue teniendo, como dijo señora Jacqueline, que tiene relevancia, tiene efectos o resultados del día de hoy. ¿Ya? Esos son los casos en los que usamos el presente perfecto. Algo que comenzó en el pasado y continúa hasta el día de hoy, o algo que tiene algún efecto, algún resultado el día de hoy. Sigamos leyendo. También usamos el presente perfecto para hablar acerca de las experiencias que una persona, ¿cómo está? Que una persona ha tenido en su vida. Usamos el presente perfecto para hablar acerca de las experiencias. Las experiencias que hemos tenido en la vida, qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Para hablar acerca de eso en inglés usamos el presente perfecto. En el presente perfecto, no importa el momento exacto en el que ocurrió el evento. ¿Esto qué significa? No importa el momento exacto cuando ocurrió el evento, no importa cuándo ocurrió. Lo único que importa es que sucedió algún rato en el pasado y sigue sucediendo hasta el día de hoy, o tiene algún efecto el día de hoy. ¿Cuándo en el pasado sucedió? Hace 2 años, hace 3 años, el mes anterior. Eso no importa. En el presente perfecto no decimos cuándo en el pasado. El que nos dice cuándo en el pasado es el pasado simple. En el pasado simple sí hay que decir cuándo en el pasado. Pero en el presente perfecto no se dice cuándo, ¿ya? Solamente se sabe que sucedió en el pasado y sigue teniendo relevancia el día de hoy. Entonces, en el presente perfecto no importa el momento exacto en el que ocurrió el evento. Sigamos leyendo. Esto es importante. La principal característica del presente perfecto, ¿cuál es la principal característica del presente perfecto? ¿Cuál será la principal característica del presente perfecto?
Soledad Quirolo, le doy la palabra. El uso del verbo auxiliar, dicen. ¿Cuál? A ver, ¿Después de qué? después del sujeto y antes del verbo principal. Que está en... Dicen, en participio usamos Sí. have para la primera y segunda persona. Y have para la tercera persona. Listo. Las personas que estuvieron conmigo en básica ya con esto debieron haber recordado cómo era el presente perfecto. Dice, la principal característica del presente perfecto es el uso del verbo auxiliar haber. En inglés, haber, have or has. Las dos significan haber, have or has. ¿Ya? Este verbo auxiliar haber va después del sujeto y antes del verbo principal que está en participio. Aquí abajo tenemos una fórmula, ¿ya? Entonces aquí dice grammatical structure of sentences and questions in present perfect. ¿Qué significa todo ese título? Grammatical structure. ¿Qué será? ¿Se parece a algo en español? Estructura gramatical. Bien, la estructura gramatical ¿de qué? ¿Qué es sentences? Está fácil. ¿Qué es sentences? Me toca ayudarles. Oraciones. ¿Ya? Sentences es oraciones. ¿Qué será and? Y Y questions. ¿Qué será questions? cuestionarios en presente perfecto, dicen. No es cuestionarios, ¿no? Es preguntas. Se parece a cuestionarios, pero es preguntas, ¿ya? Lo que tienen los cuestionarios, preguntas. ¿Ok? La estructura gramatical de oraciones y de preguntas en el presente perfecto. Vamos a ver la estructura gramatical de las oraciones y de las preguntas en el presente perfecto. Veamos la estructura gramatical de, ¿qué dice aquí? Positive sentences. ¿Eso qué es? Oraciones en positivo. Perfecto. Sentences, oraciones, positive en positivo. Oraciones afirmativas, ¿ya? Oraciones positivas en presente perfecto. Nos dice que la fórmula es subject. ¿Qué es subject? ¿Con qué empiezan las oraciones? Con sujeto. Sujeto. Subject es sujeto. Seguido de el verbo auxiliar have or has. ¿Ya? Está el sujeto. Después está el verbo auxiliar have or has. Seguido de el verbo en participio. Verb in participle. Y la oración termina con un... ¿Qué es complement? Complemento. Listo, y la oración termina con un complemento. Esta es la estructura básica de la oración en presente perfecto. Sujeto, seguido del verbo auxiliar have or has, seguido del verbo en participio, el verbo principal en participio, y seguido del complemento para terminar la oración. Es lo que nos dice aquí arriba, ¿no? Dice, la principal característica del presente perfecto es el uso del verbo auxiliar haber después del sujeto y antes del verbo principal que está en participio. Aquí está, ¿no? El uso del verbo auxiliar haber, have or has, que está después del sujeto y antes de el verbo principal en participio. Usamos have para la primera y segunda persona. Y usamos has para la tercera persona. ¿Quién recuerda quién era la primera persona en Yo. inglés?
I. I. Primera persona, I. ¿Quiénes son las segundas personas en inglés? You and you speak. You listen. You. ¿Cuál más? He, He es tercera. ¿Cuáles son segundas? She, they said, and They. you. Ya. They. We, you, they. Esas tres, ¿no? Les voy a escribir en la pizarra. Se les voy a escribir. Las segundas personas son we, you, they. Esas son las segundas. ¿Qué significa we? Estamos recordando cosas que ya vimos años pasados. ¿Qué Ella. significa we? Ella o ellos. No. Ya, les voy a escribir así, ¿ya? Nosotros. nosotros, Estas son las segundas personas. We es Nosotros, tú y ellos. Ajá, you es tú, Nosotros, ustedes y ellos. they es ellos. Bacán, listo. Nosotros, tú o ustedes y ellos. Son segundas personas. ¿Y cuáles son las terceras personas en inglés? He, she, it. Bien. He, she, it. Estas tres son las terceras personas. ¿Qué significa he? Él. Él, Ella. ella, she, eso, eso, it. Eso o esto. No hay problema, ¿ok? It. La característica de las segundas personas es que son, la primera persona siempre soy yo, I, la segunda persona siempre eres tú, you, y además de tú, todos los pronombres personales que están en plural. Los que están en plural son we, nosotros, varias personas, You. you, ustedes, también ustedes son varias personas, y they, ellos. Ellos también son varias personas. Todo lo que está en plural, los pronombres personales que están en plural son segundas personas. Y la característica de las terceras personas es que todas están en singular. Son los pronombres personales que están en singular y que además no están participando de la conversación. Por ejemplo, he, él, una persona, y si nos referimos a él como tercera persona, significa que él no está aquí, ¿ya? Ella, she, también es una persona. Ella, it, una cosa o un animal. It, ¿ok? Entonces, terceras personas, todas están en singular y no están participando de la conversación. Segundas personas son tú, eres tú, y todos los pronombres personales que están en plural. Nosotros, ellos, ustedes. Muy bien. Dice la regla que usamos have para la primera y segunda persona. Y usamos has para la tercera persona. ¿Ya? Estamos listos para continuar. Vamos a ver. Aquí tengo unos pocos ejemplos. ¿Ya? Unos ejemplos de la oración. Subject, sujeto. El sujeto en este primer ejemplo, ¿cuál es? Esta es la primera oración. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Ay. Muy bien. El sujeto es I. Después de I, sigue el verbo auxiliar have. Lo que tenemos aquí es la contracción entre I y have. I've significa I have. ¿Ya? En el inglés existen bastantes contracciones. ¿Ya? En el inglés existe la costumbre de contraer bastantes pronombres personales con verbos auxiliares. ¿Sí? Con el propósito de hablar más rápido. Entonces, I've es la contracción de I have. ¿Okay? I have se contrae, se convierte en I've. I've broken. ¿Qué significa broken? Romper. Bien.
romper, que está en participio. Yo Rompí. he roto. Yo he roto. Ajá, yo he roto my glasses. ¿Qué es eso? Gafas. Ajá, yo he roto mis gafas o mis lentes. No hay ningún problema, ¿ya? Esta oración significa yo he roto mis gafas o yo he roto mis lentes. Se está cumpliendo la fórmula, ¿ya? Está el sujeto, I, seguido del verbo auxiliar. Después de primera persona utilizamos have, I have. Se contrae, se convierte I've. Sigue el verbo en participio. ¿Cuál es el verbo en participio en esta oración? Broken. Broken. Broken es el verbo en participio. ¿Alguien sabe? Entonces, broken significa he roto. I have broken, yo he roto. El verbo en perfecto, en participio, roto, viene del verbo romper, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cómo se dice romper en inglés? ¿Cómo Broke. es? Ajá. ¿Cómo es la conjugación del verbo broken? Es así. Break para el presente simple. Para el pasado simple, broke. Y para el presente perfecto, broken. Los que estuvieron conmigo en básica recordarán que hicimos esto con varios verbos. Los vimos en presente. ¿Cómo se dice el mismo verbo en pasado? En este caso es un verbo irregular, ¿no es cierto? Porque los verbos regulares eran lo más fácil del mundo conjugar. Por ejemplo, play, el pasado, ¿cómo es? ¿Cómo es el pasado de play? Played. Played. ¿Cómo es el participio de play? ¿Cómo es el participio de play? Es un verbo regular. Es lo mismo, ¿no? Played. Los verbos regulares son lo más fácil del mundo. Se conjugan de esta manera. Play, played, played. Otro ejemplo de un verbo regular. Travel. ¿Qué significa travel? Viajar. Travel significa viajar. ¿Cómo se dice travel en el pasado? Si es un verbo regular, ¿qué le sucede? Se le copia igualito y se agrega ed. L. Ajá, ed. Y ya está en pasado. Traveled. Ese es el pasado simple. ¿Cómo es el pasado participio? Pero sea seguro eso. Sí. Es de verdad, ¿cierto? Sí, seguro. Es como PlayStation. Ya. Es lo mismo, ¿no? En pasado participio es lo mismo. Porque es un verbo regular. Eso es lo bonito de los verbos regulares, que son los más fáciles de conjugar. Al presente, al pasado simple y al pasado perfecto. ¿Ya? Uno más. Un verbo regular más. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Llamar. Listo. Call es llamar. La acción de llamarle a alguien. ¿Cómo es call en pasado? Con ed. Call it. Ajá. Se le copia igualito, call, y se agrega ed. ¿Y cómo es el participio de ese mismo verbo? Khaled mismo. Correcto, es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un verbo regular. Esto es lo bonito de los verbos regulares. Son los más fáciles de conjugar. Puro se le agrega la letra E y la letra D al final del verbo. Y ya está en pasado. O ya está en participio. ¿Ya? Esos son los verbos regulares. Pero ¿qué es lo que sucede con los verbos irregulares? Tenemos este ejemplo de break. Break significa romper. Y vemos que en el pasado simple no es tan fácil como sencillamente agregarle ed, sino que cambia su forma casi que por completo. Broke. Broke es el pasado simple de break.
es un verbo irregular porque se conjuga de una forma diferente. ¿Y cómo es el participio de este verbo break? El participio es broken. ¿Ya? Por eso aquí en esta oración es I have broken my glasses. Yo he roto mis lentes. Now I can't watch TV. Ahora no puedo ver televisión. ¿Ya? He roto mis lentes, ahora no puedo ver televisión. Veamos otro ejemplo de un verbo irregular en esta segunda oración. ¿Qué significa esta segunda oración? ¿Qué significa esta segunda oración? ¿Qué significa we? Hemos. ¿Qué significa we? Nosotras. Nosotros o nosotras, correcto. Nosotros Es la hemos misma conocido palabra en inglés para nosotros o nosotros. We. Es el sujeto de esta oración. Después del sujeto sigue have or has. We es segunda persona, por lo tanto utilizo have. We've es la contracción entre we y have. We have se contrae y se convierte en we've. ¿Ya? We've met. ¿Qué significa met? Es un verbo, ¿no es cierto? Es el verbo principal en participio. Met viene del verbo irregular meet. ¿Qué significa meet? Reunión. Conocer. Ajá. Conocer. Conocer o encontrarse. Reunión es así. Meeting. Esa es reunión, ¿ya? Meet es la acción de reunirse, digamos, ¿ya? Esta es reunirse, encontrarse o conocer, ¿ya? Es un verbo irregular. Este también es un verbo irregular. La forma correcta de conjugarlo es así. Meet, met, met. Este es el pasado simple. Este es el presente perfecto. ¿Ya? Verbo irregular. Porque no es tan fácil como agregarle ed al final. Nosotros hemos conocido. ¿Qué es our? ¿Qué hemos conocido? Ahí dice, nosotros hemos encontrado nuevos vecinos que son buenas personas. Ya, por ahí va. Muy bien. Nosotros hemos conocido a nuestros nuevos vecinos. ¿Ya? Neighbors, vecinos. Nosotros hemos conocido a nuestros nuevos vecinos. Ellos son muy buenas personas. ¿Ya? Ellos son muy buenas personas. Dispositivo encendido. Ya. Entonces se cumple, aquí en este segundo ejemplo también se cumple la regla, la fórmula del presente perfecto. Empieza con el sujeto, sigue con el verbo auxiliar have or has, sigue el verbo principal en participio y la oración termina con un complemento. Es un complemento, ¿ya? Our new neighbors. Eso aquí es otra oración, para darle más sentido, ¿ya? Ok, entonces cumple la fórmula. El último ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué significa esta oración? Ellos han volado en un helicóptero, Licen. Ajá. She es ella, ¿ya? Ella ha, bien, volado en un helicóptero. Bacán. Recordemos que utilizamos el presente perfecto para hablar acerca de las experiencias que uno ha tenido en la vida. Ella ha volado en un helicóptero. But, ¿qué significa but? ¿Qué significa but? Pero. Pero, muy bien. Pero, ella, hasn't, ese es el negativo. Próxima clase les enseño la fórmula del negativo. Ella no ha volado
en un hot air balloon. ¿Qué es eso? Hot air balloon. Un globo aerostático. ¿Saben cuáles son los globos aerostáticos? De ley. Por si acaso alguien no sepa qué es un globo aerostático. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Esos son los globos aerostáticos. ¿Sí? Son muy populares. Aquí no creo. No he visto globos aerostáticos aquí en Ecuador. ¿Alguien sabe si es que hay globos aerostáticos aquí en Ecuador? No, listen. No, no es cierto. Pero son ¿Qué muy es eso, populares. licenciado? ¿Cómo? Disculpe, licenciado, ¿qué es eso del globo estático? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, sí, se le ve, pero no se le ve. La imagen no se le ve y solamente se le ve lo que estaba hace rato. ¿No se entiende la imagen? No se le ve la imagen. Qué pena. Les voy a publicar en el grupo de WhatsApp, ahora que termine la clase, ¿ya? Esos son los globos aerostáticos. Qué pena que no se ve bien, ¿ya? Son muy populares en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, Gran Bretaña, Australia, los países donde hablan inglés, son muy conocidos allá, ¿ya? Ok. Entonces, esta última oración, she's flown in a helicopter, ella ha volado en helicóptero, igual se cumple la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula empieza por el sujeto, she después sigue el verbo auxiliar have or has. En este caso escogemos has porque she es tercera persona, ¿ya? She's es la contracción de she has, ¿no es cierto? She has se contrae y se convierte en she. Ships. ¿Ok? Después del verbo auxiliar sigue el verbo principal en participio. En este caso, este es el verbo principal en participio. Flown significa, viene del verbo volar. ¿Alguien sabe cómo es volar en inglés? Volar en inglés es así, ¿no? Fly. Este es volar en inglés, fly, en el presente simple. El pasado es así, flew. Como podrán ver, es un verbo irregular, porque su conjugación es diferente a los de los verbos regulares. ¿Ya? No es un verbo regular, es un verbo irregular. Y el participio de este mismo verbo es así, flown. ¿Ya? Entonces estamos utilizando el participio del verbo. She has flown in a helicopter. Ella ha volado en un helicóptero. Como ustedes se podrán dar cuenta, si nosotros queremos aprender acerca del presente perfecto, que es muy importante, el presente perfecto se utiliza muchísimo en el inglés. Y como esta clase es de inglés y se supone que ustedes deben salir de aquí aprendiendo, aunque sea lo más básico de inglés, el presente perfecto es muy importante. El presente perfecto se lo utiliza muchísimo en el idioma inglés para comunicar muchas cosas, para comunicar de cosas que todavía están sucediendo, para hablar de nuestras experiencias en la vida, ¿ya? Entonces el presente perfecto se usa mucho. Y como ustedes podrán ver de la fórmula, si ustedes quieren utilizar el presente perfecto bien, tienen que saber la fórmula que exige el uso de los verbos principales en participio. Y por lo tanto, ahí viene la tarea de hoy. ¿Ya? Hay tarea para la próxima semana. Aquí tengo una lista. ¿Qué dice este título? ¿Qué significa esto? Common irregular verbs. ¿Qué significa eso? Y vamos a completar. Common irregular verbs in English. ¿Qué significa esto? Verbos irregulares en inglés. Bien. ¿Y qué significa common? Común. Comunes. Verbos irregulares comunes, sí, ¿no? Comunes, que se utilizan bastante.
en inglés. Y tenemos una lista de varios verbos irregulares, como podrán ver aquí. Les he puesto las primeras tres. En español, el verbo cero estar es en inglés Be. be. El famoso verbo be. En español significa cero estar. El título de esta dice base form, la forma base. ¿Sí? La forma básica de este verbo, la que se utiliza en presente simple, es be. En pasado, aquí está el título past simple, pasado simple. ¿Cuál es la forma del verbo be? Were. Ajá. O was, Were. o were. Were. Cualesquiera las dos. ¿De qué depende? Parecido al verbo auxiliar have, depende del sujeto. Para primera y tercera persona se utiliza was y para segunda persona se utiliza were. Las dos significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Es el pasado simple del verbo be, que significa cero estar. Y el participio de este verbo irregular, ¿cómo es? Disculpe. ¿Qué pasó? Listen, disculpe. No es to be. Sí, varios libros lo ilustran to be, pero el to no es obligatorio. ¿Ya? Varios libros lo ponen to be y otro tanto de libros lo ponen solo be. Son lo mismo. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Ok. ¿Y cuál es el participio de este verbo be? Been. Been. Correcto. Been. Como podrán ver, es un verbo irregular. Otro. En español, vencer o golpear. En inglés, ¿cómo se dice? Bent. Ajá, se pronuncia beat. Se escribe beat, se pronuncia beat. Esa es la forma base del verbo. Golpear o vencer. Beat. En el pasado simple, ¿cómo es? Beat. Lo mismo, beat. Y en el pasado participio, Beaten. como podrán ver, es un verbo irregular. Todos estos verbos son irregulares. ¿Ya? Todos tienen una conjugación irregular. Y el último ejemplo que les puse, convertirse en. En inglés. Become. Become. Esa es la forma base del verbo become, la que se utiliza para el presente simple. ¿Cómo es la forma del mismo verbo que se utiliza en pasado simple? Become. Ajá. Solo cambió la O por una A y se pronuncia became. Became. Y ya es para pasado simple. ¿Y cómo es la forma del mismo verbo para el participio? Become. Ajá. Regresa a la forma base. Como podrán ver, tiene una conjugación irregular. El participio y la forma base son las mismas. Become. Es un verbo irregular. Los verbos irregulares no obedecen ninguna secuencia, ninguna secuencia lógica en la forma en la que se conjugan. ¿Ya? Sencillamente se conjuga de esa manera y no hay una razón por qué. Son irregulares. Dice, ¿Sí? disculpe una preguntita, por ejemplo, aquí dice el become se pronuncia tal como se ve. Become. La Sí. E al final es muda. Ya, La E become. al final es muda. Become. ¿Ok? Ya, gracias. Ya. ¿Cuál va a ser el deber de ustedes? ¿Alguien puede adivinar? No. Está clarito, ¿no? Yo voy a publicar esta lista en el Edmodo. Ahora de noche. Ahora de noche voy a publicar esta lista en el Edmodo y hasta el próximo viernes. Hasta el viernes antes de empezar clases. Hasta el viernes 6 de la tarde. Ustedes tienen que completar esta tabla. Escribiendo. Yo les puse solamente el verbo en su forma base. Me tienen que escribir cuál es ese verbo en español, su conjugación en pasado simple y su conjugación en participio. Es pura una tarea de investigación, puro entrarse al internet y escribir ahí conjugación de begin o traducir begin. ¿Qué significa begin? Lo mismo con todos estos verbos, ¿de acuerdo? Lo ponen en español, ¿qué significan? Y lo ponen en
la conjugación en pasado simple y en pasado participio. Esa es toda la tarea, ¿de acuerdo? Para el próximo viernes, hasta las 6 de la tarde. Los toditos esos. Y lo tienen que subir a la plataforma correctamente, ¿de acuerdo? Como ya han practicado en otras materias. Es todo por hoy. Dice, hay que copiar todo. ¿Ah? Hay que copiar todo. Pueden Hay que imprimir. imprimir. Si quieren, pueden Sí, imprimirlo y resolverlo aquí mismo, o si quieren, pueden hacerlo en su cuaderno. La cosa es que suben a la plataforma la tarea en PDF, ¿de acuerdo? Ya, gracias. Es No todo. está mucho, El Licen. computador, Licen. Solo 82 nomás. Solo 82. No está mucho, Licen. Por favor, rebaje. La siguiente vez. Hasta luego. Está mucho, Licen. Para los otros. Hasta luego, Licen. Nos vemos el viernes. Gracias.